Bien, estamos preparados ya para nuestra primera entrevista de esta mañana. Estamos en compañía vía telefónica de la diputada Corina Cano, a quien me da mucho gusto saludar. Diputada, buenos días. Buenos días, Ricardo. Gracias por la entrevista. A ver, diputada, yo voy a empezar desde, no puedo decir que lo más reciente, porque bueno, ya entró en sesiones la Asamblea, pero durante el fin de semana se ha generado todo tipo de reacciones. Yo asumo que usted ya es, como decimos en buen panameño, está cochada de escuchar tanta cosa durante este fin de semana, pero a mí se me hace interesante escuchar eh, su opinión sobre las críticas, y yo voy un poco más allá de la forma, y aquí lo hemos hablado con diferentes entrevistados durante el día de ayer, más que la forma, el fondo. Pero antes de plantearle el fondo que yo he podido pues ver en esta situación, ¿cómo ha recibido usted, que estaba presente en la celebración, las críticas durante este fin de semana? Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la entrevista. Bueno, yo en principio debo señalarte que las críticas las analizo y las acepto con humildad en todo caso, porque no cabe duda que son situaciones que depende de la perspectiva con la que la tomen. Yo realmente me excuso, pero al mismo tiempo señalo de que fue un almuerzo brindis realmente entre nosotros de forma privada, y que realmente lo hicimos como cualquiera compañeros de trabajo que luego que salen de una larga jornada se reúnen para almorzar. Eso fue todo lo que ocurrió y Claro. realmente pienso que se le ha dado una dimensión distinta. Yo entiendo la razón por la cual se ha enfocado el tema, pero yo creo que ya es un tema que realmente no quisiera más ampliar al respecto, Claro, porque pienso que hay muchos otros temas por importantes. supuesto. Y Creo que los que estamos más cerca de la gente no solamente somos los diputados, sino los representantes, y que estamos más conscientes de las necesidades y las alertas que realmente tenemos que darle al gobierno nacional cuando esto hay que darle respuestas a la gente. Así que realmente el hecho de que se haya dado una situación como esa no significa que nosotros no estamos solidarizados con la situación del país, la situación de las personas, pues que definitivamente se han visto afectados por toda la situación que ha ocurrido. Así que, como te reitero, acepto con humildad las críticas y bueno, andaremos realmente, eso es lo único que puedo decir al respecto. claro, y es parte de eso también que los temas virales, las redes sociales, obviamente, van como que haciendo más sensible las emociones de las personas y respetando precisamente ese derecho suyo a ya haber expresado ese punto. Importante algo que dijo, y es el entorno privado. Y yo creo que en este caso, cuando hablaba acerca del fondo, más que de la forma, porque o sea, es un grupo de trabajo, es un equipo de trabajo que ese día hizo un balance de una gestión que se destacó aspectos interesantes e importantes en cuanto al avance de proyectos de ley en el país, pero en ese entorno privado siempre alguien agarra y quiere hacerlo público. Y eso fue lo que quizá desvirtuó un poco el mensaje, entendiendo que estamos en una situación todavía de restricciones, de algunas restricciones o de algunas limitaciones también de tipo económicas, pero se entiende perfectamente lo que usted ha expresado, diputada. Ahora, hablemos ahora acerca de esos proyectos de ley. Hace un balance interesante el diputado Cristiano Adames, que, dicho sea de paso, se ha reelecto en la posición, acerca de los alcances que se habían hecho o se habían dado en cuanto a proyectos de la aprobación de proyectos de ley. ¿Cuáles son esos que han quedado rezagados y que a su punto son la prioridad y deberían ser retomados con vital importancia? Mira, efectivamente, yo creo que hay temas importantes que definitivamente consideramos se deben tener como prioridad. Dentro de las prioridades tenemos fundamental el tema de los medicamentos y el alto costo. Eso es importantísimo y que tenemos que poner en agenda número uno, porque eso es una solución y que alcanza a todos los ciudadanos de cualquier nivel económico. Obviamente nos preocupa mucho aquellas personas que han quedado también con situaciones con situaciones de salud post-COVID, porque eso es una realidad. Entonces, la situación de salud tenemos que resolverla. Gracias a Dios, yo voy a tener la oportunidad de estar en la Comisión de Salud
y de verdad me quisiera enfocar y quisiera exhortar a mis compañeros, a mis colegas, que nos esforcemos por lograr una solución al tema del costo o alto costo de los medicamentos. Eso para mí debe ser prioridad. Otro de los temas que debe ser prioridad es el tema hay un veto pendiente sobre el tema de las reformas electorales, una reforma al Código Electoral que hay que resolver porque viene el periodo de elecciones y hay temas procedimentales. Quizás yo me enfoco en la parte jurídica por mi formación como abogada, pero ese es un tema que tiene prioridad. Otro de los temas que tiene prioridad es buscarle solución al tema, al alto costo del combustible, que son temas que la gente está esperando y que sí debe haber solución, porque no puedo entender cómo otros países han podido resolver este tema y nosotros, Panamá, no lo hemos podido resolver. Entonces, el tema de educación es un tema que también tiene prioridad. Nosotros hemos llevado alternativas al Ministerio de Educación, el tema de poder resolver y llevar los avances tecnológicos en nuestras escuelas. En la medida que eduquemos a las personas, en la medida que los jóvenes y los niños se sientan incorporados a esa reactivación económica, eso va a formar parte de la solución a corto, mediano y largo plazo que el país necesita. Por supuesto que los proyectos de ley que estén dirigidos a la reactivación económica también, y creo que son prioridad, pero para poder lograr una reactivación económica necesitamos resolver aquellos problemas sociales que la gente espera que se den. A veces ocurren situaciones donde estamos enfocados en algunos proyectos de ley que realmente no le dan una solución al país. Entonces para mí esos son los proyectos de ley que me parece que debemos darle prioridad para poder darle solución y precisamente lograr esa reactivación económica que el país necesita. En ese tema de educación, diputada, entiendo, usted fue quien impulsó esta ley que establece y regula la educación en casa. ¿Podemos profundizar un poquito en los aspectos de esta ley? Sí, mira, esta ley de la República de Educación en Casa es un proyecto de ley que presentamos precisamente para dar una alternativa al padre de familia. Mira, cuando ahora que se está levantando, que los niños están yendo a sus escuelas de forma presencial, hay padres de familia que no tienen para uniforme, que no tienen para libros, que no tienen para la merienda o su almuerzo o el pasaje del niño en la escuela. Entonces, esta es una solución porque hay muchas situaciones de tipo de empleomanía, de gente que no ha podido entrar al ambiente laboral nuevamente. Entonces, esta es una solución. ¿Qué está ocurriendo hoy día? Que el Ministerio de Educación no ha culminado la reglamentación, a pesar de que hemos tenido reuniones. Mi despacho en la Asamblea se ha trasladado a conversar con los funcionarios del Ministerio de Educación y no ha habido manera que firmen la reglamentación para poder que la gente tenga esa opción para poder que el muchacho no pierda su nivel educativo. Mire todo lo que está pasando con los videos que de hecho han pasado, que yo la verdad que los veo y me parece que te da una perspectiva buena en muchas ocasiones. El tema de las áreas de las comarcas, los riesgos que hay para los padres de familia, para los niños, para los profesores. Entonces, esos son temas que puede dar una de las soluciones, porque ya hay una ley de la República que no solamente contempla la educación en casa, sino establece la semipresencial y establece la presencial. Hay diferentes modalidades de enseñanza. Ya avancemos. Si la pandemia nos trajo una experiencia interesante, donde es obligatorio para el Estado lograr que el 100% de las personas a nivel nacional tenga acceso al Internet y a todo lo que tiene que ver al acceso a la tecnología, enfoquémonos en eso para que le demos prioridad a esa situación y todo el mundo esté conectado a nivel nacional. Somos un país territorialmente pequeño, no se justifica que todavía no tengamos luz en las comarcas o en las áreas de difícil acceso, o sea, no se justifica, y que además no tengamos acceso a la tecnología. Mira, nosotros tenemos aquí en mi circuito, en el corregimiento de Ancón, una comunidad que se llama Ella Purú en Verá, 65 años sin luz, y tuve la bendición de Dios de que una empresa nos donó 8 luminarias solares, y ahí está esa gente con luz.
luminaria solar, energía limpia. Ah, pero eso no lo ve nadie. Pero ahí está la solución, en donde también se le va a incorporar una estación de carga para que ellos puedan tener su carga con energía limpia y al mismo tiempo estén conectados con la tecnología, con sus celulares, con sus tablets, con sus computadoras. Pero esa es la manera donde tú le estás dando una solución directa a la gente, pero no puedo ver cómo no se enfocan en las prioridades. La energía limpia resulta ser una solución para la gente. Nosotros aquí en Betania, lo mismo, energía limpia estamos poniendo en las áreas comunes con la ayuda de las juntas comunales. Esa es solución para la gente. Pero tenemos que enfocarnos en aquello que no genere gasto para el Estado a largo plazo, que hagas una primera inversión, pero que después la misma comunidad se enfoque no solamente en cuidarlo y en mantenerlo, sino que tengan la posibilidad de poderle dar solución a eso, sin depender del Estado, ni siquiera de un funcionario público o de un funcionario de elección popular. Diputada, usted en su momento, y es algo conocido, de hecho, muchas de sus iniciativas van en función del tema familiar, y sería oportuno aprovechar esta oportunidad para hablar un poco acerca de cuáles son esas leyes que a su criterio, o cuáles serían esos elementos importantes que protejan o blindan a la familia, porque actualmente estamos viendo, por ejemplo, las cifras que se compartieron hace meses del resultado de la cantidad de embarazos en adolescentes, pero embarazos en adolescentes en un momento de pandemia en donde había confinamiento y esas adolescentes convivían en el entorno familiar. Entonces, Y ¿qué mira, estamos haciendo para reforzar, para poder blindar realmente a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres también en el entorno familiar? Mira, interesante tu pregunta porque va enfocado con varios temas. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que hoy día es Ley de la República de Educación en Sexualidad y Afectividad. Eso lleva y obliga no solamente al Ministerio de Educación, sino a la incorporación del padre de familia, que es fundamental para brindar esa orientación adecuada, directa y precisa a nuestros niños y nuestros jóvenes, quienes hemos reclamado como padre de familia, la patria potestad, pues los padres de familia tienen una responsabilidad primaria. Y si las leyes en Panamá y nuestra Constitución han respetado esa patria potestad, nosotros los padres tenemos que asumir esa responsabilidad. Eso es un llamado al padre de familia, pero en conjunto con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ya tiene la guía de educación en sexualidad y afectividad. O sea, esa ley de la República va íntimamente vinculada a esas guías que ya existen y están incorporadas a los colegios, donde hay un manual para el padre de familia, un manual para los niños que están en primaria, otro para los que están en educación media y otro para los que están en educación, ya culminando su secundaria, y además hay una especialmente para las menores que han tenido algún embarazo. Tenemos que enfocarnos en la prevención. Si no hablamos de prevención, entonces estamos hablando solo del problema. Entonces tenemos que brindar las opciones de la prevención, pero involucrando a todos los actores que están alrededor de esos jóvenes. ¿Cuáles serían esos elementos de prevención, diputada? La educación en sexualidad. El Ministerio de Salud tiene que más estar enfocado en la prevención, en brindarle esas otras alternativas. Mira, nosotros aprobamos el Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que aplica para todo. Las responsabilidades que tiene el Ministerio de Salud, las responsabilidades que tiene el Ministerio de Educación, las responsabilidades que tiene el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo. Todas las instituciones tienen una responsabilidad, aparte de las responsabilidades fundamentales que tiene el MIDE a través de la CENIAF. Entonces, si cada uno asume su responsabilidad, entonces estamos dándole una respuesta. No puede ser que estemos enfocados, sí, tú tienes que estudiar, pero no estamos pendientes de la nutrición de ese niño, no estamos pendientes de ese papá o esa mamá ausente en la vida de ese niño. Por eso es que nosotros promovimos la ley del mes de la familia. Sabemos que no se celebra en un solo mes, sabemos que todos los días tiene que haber y enaltecer la función de la familia en la sociedad, porque si ese entorno familiar se protege, si creamos políticas públicas con perspectiva familiar, que es una responsabilidad del Estado, con perspectiva familiar, que significa fortalecer y darle
y darle prioridad a las herramientas que necesita la familia para esa formación de esos ciudadanos. En la medida que nosotros podamos trillar en la importancia de la honestidad, de la rectitud, de la no corrupción, de la transparencia, de la rendición de cuentas a nuestros niños y a nuestros jóvenes en la familia, donde quienes son el ejemplo debieran ser sus padres, luego sigue el maestro, luego sigue el vecino, donde todos tenemos, los adultos, tenemos responsabilidades no solamente con nuestros hijos, tenemos responsabilidades con los niños que tenemos a nuestro alrededor, de saber, no mirar para otro lado, es porque no es mi hijo. No, todos tenemos responsabilidades. Pero es importante enaltecer la importancia de la familia. Si exigimos que los padres de familia tengan prioridad en la crianza de nuestros hijos, esa es una lucha mundial, que no nos dejen a un lado. Entonces tenemos que aprovechar la oportunidad que nos está dando los estados y los convenios internacionales de seguir haciendo un trabajo. Entonces, esos proyectos de ley buscan precisamente eso, humanizar la función y el rol de la familia también, humanizar. A la medida que humanicemos, donde nos interese, por amor a Dios, el valor de la vida del ser humano, porque mira lo que está ocurriendo en otros países, aquí en Panamá mucha gente no tiene compasión con la vida de otra persona. ¿Por qué no nos preocupa eso? Mira los altos niveles de suicidio de nuestros jóvenes. ¿Por qué no nos enfocamos en la salud mental de nuestros jóvenes y nuestros niños que vienen por una situación realmente preocupante? Entonces todos tenemos un rol, pero no le podemos atribuir la responsabilidad 100% al Estado. Nosotros los padres de familia tenemos responsabilidades con nuestros hijos, con todos los niños y jóvenes en este país. Enfocarnos en eso también, el tema de la salud mental de nuestros jóvenes, donde les demos que hacer la parte cultural. Cuando hablamos del Ministerio de Cultura, no solamente es promover el patrimonio histórico de nuestro país, tienen una función dentro de la formación de nuestros jóvenes y nuestros niños. Entonces, ese enfoque es el que hay que dar. Pareciera ser que hay y de verdad, si vas a cada ministerio y ver qué programas tiene cada ministerio con respecto a los niños y las jóvenes, te sorprenderías. Porque cuando yo empiezo a explorar y a buscar, yo me sorprendo, porque eso no es un tema que nosotros publicamos, que el Estado no está encargado, no publica para poder que la gente entienda que puedes ir a aprender canto, piano, guitarra, hacer deporte. Mira dónde está el deporte, cuántas cosas hacen falta por hacer. Entonces, si no le damos a nuestros niños de Curundú el principal estadio que ha tenido Panamá, y está ahí tirado, literalmente tirado, yo que paso por allí todo el tiempo, tirado. Pero los niños ahí tienen que jugar en las aceras, porque no tienen un lugar donde jugar, donde pasar. Pero entonces después pasa como en el Maracaná, que hay que pedir 7 permisos para poder entrar al Maracaná. Entonces no puede ser. Que da lo mismo al final. Se tiene y es como que no se tuviese. Sí, porque el Maracaná también pasa lo mismo. Ahí los niños y los jóvenes tienen que pedir 7.000 permisos para poder entrar al Maracaná. Pero entonces acá ni la estructura, ni lo terminan. ¿Y cuántos años tiene eso? Por amor a Dios. Entonces no le estamos dando prioridad a aquellos temas que necesitamos que se resuelvan rápidamente. No nos podemos estar enfocando, bueno, ahora la discusión es si nos quitamos o no quitamos la mascarilla, cuando todo el mundo quería que te quitaran la mascarilla. Entonces, te van a quitar la mascarilla, pero quizás muchos de nosotros nos vamos a poner la mascarilla cuando hay aglomeraciones, cuando vemos que hay gente, cuando vemos... Sí, hacer una decisión de tipo individual, ¿no? Así es, yo creo que va a ser un tema individual, efectivamente. Diputada, quiero agradecerle la oportunidad de esta conversación esta mañana y profundizar sobre algunos temas. Obviamente, el que ya está quedando rezagado era la famosa celebración. Usted ha planteado el punto. Importante es que las cosas se queden en ese entorno privado. A veces la gente quiere pues, mostrar la emoción del momento y es contraproducente, sobre todo en la época que estamos viviendo, en el momento que estamos pasando. Diputada, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego y saludos a todos los oyentes. Bien, vamos a avanzar siendo las 7:27 de la mañana.